Ya. Entonces tenemos ahí va, 6. Nos dice, considere el sistema descrito en la figura compuesto por un quemador que utiliza metanol como material combustible y otros como comburente. Entonces, tenemos nuestro quemador ahí. El proceso es el siguiente. 100 mol de metanol líquido a 25 grados Celsius son vaporizados hasta alcanzar su temperatura normal de ebullición, utilizando un intercambiador de calor para este propósito. Luego el combustible ingresa al quemador que ha sido aislado convenientemente y a la vez ingresa la corriente de oxígeno puro a 25 grados Celsius y un bar con un 150% mol de exceso. Y luego nos dice que por otra parte, el 70% de la corriente de productos de la reacción 4 es utilizada para calentar el combustible en el intercambiador. Considera una conversión total del combustible. Entonces tenemos metanol líquido que entra, luego se calienta, o sea, sí, se eleva su temperatura, entra con el quemador con oxígeno y luego sale por 4. Aquí hay un punto de separación entre 5 y 6. Y 6 se utiliza para de fluido de servicio en el intercambiador. Acá nos dan los CP y los delta H formación. Entonces nos preguntan las temperaturas de los gases de la salida del quemador, el calor recibido en el intercambiador de calor y la temperatura de salida de los gases de la corriente de 7. Así que vamos a partir el tiro. Un segundo. Vamos a dar este diagrama en la pizarra. Y nuestras propiedades. Ya. Las preguntas. Ya, tenemos primero la temperatura de los gases a la salida del quemador. Es en 4. Les damos una ecuación que, ¿cómo se llama? Que relacione la temperatura de salida. Y ahí sí, y bueno, como sabemos aquí adentro ocurre una reacción en el quemador. ¿Cuál es la reacción que ocurre? Es una reacción de combustión. Reacción de combustión. Que es el metanol más el oxígeno y sale CO2 y agua. Ya esta es una típica reacción de combustión. Por lo tanto, vamos a aplicar nuestras ecuaciones para nuestro quemador inicialmente. Lo primero que vamos a hacer es calcular el calor que hay producto de la reacción. Entonces, partimos primero con la tabla, que es CH3OH, que es el metanol, más el oxígeno, más CO2, más 2 de agua. Y esto es 3 medio. Recuerden que cuando usan ecuaciones, o sea, cuando hacen reacciones químicas, tienen que balancear. Eso es importante. Ya, tenemos los moles iniciales, las reacciones que producen, los finales. Acá tenemos 100, que son 100 moles de etanol, y dice que el... ¿Cuánto era? Con un 150% mol en exceso. Entonces, sería igual a 100 por 3 medios, que es la relación estequiométrica, por 2,5. Y esto nos da igual a un 375. Entonces, no, menos x, menos 3 medios de x, 2x, 0, subimos 100% conversión, bueno, igual lo dice en el enunciado. Esto da 225, 100,
y 200. Ya esto es lo mismo que vimos la ayudantía pasada. Calculamos las fracciones molares, 21,1%, 78,9%. Y para el caso final, 0, 42,9, 19,0 y 38,1. Por lo tanto, fijamos que dice que el intercambiador de calor entra metanol y sale metanol a la temperatura normal. Ya, y nos dicen denunciado que la temperatura normal es 337,9. Ya, partía, ¿qué es la temperatura normal? La temperatura normal es la temperatura de ebullición de algún compuesto a un bar. Esa es la temperatura normal. Y aquí nos dicen que se vaporiza el metanol en el intercambiador de calor. Por lo tanto, va a entrar líquido, pero va a salir como vapor. Pero va a salir a la temperatura de ebullición. ¿Ya? A los 337,9 Kelvin. Entonces, anotamos, bueno, entra y el oxígeno entra a 25 grados Celsius. Entonces calculamos el calor asociado a la reacción. Se nos va a dar que el Q de reacción es igual a QS1 de la temperatura normal a 25 grados Celsius más el Q de formación más el QS2 de la 25 grados Celsius a T4. Que T4 es lo que estamos buscando. Entonces calculamos QS1. Noten que es solo para la corriente del metanol, ya que el oxígeno está a 25 grados Celsius, así que no hay que cambiar la temperatura. Entonces vemos metanol 100 mol por hora por su CP, metanol vapor, CP 18,38, 18,38, por el delta de temperatura, que son 298 menos 337,9. Y ahí esto nos da un valor de menos 73,3 kJ por hora. Luego calculamos el calor de formación. Notan aquí que la reacción de combustión forma agua gaseosa y CO2 gaseoso. Bueno, esto es gas también y esto también es gas. Y aquí están separados el metanol para estado de agregación de volumen y líquido. Y si se fijan, los delta H de formación son diferentes. Entonces aquí podemos ver como lo que dije la semana pasada, cuando teníamos el delta H de formación de un vapor. Y cómo este cambia respecto a cuando es líquido. Entonces, de la misma manera, aquí tomamos el vapor y no hay que tomar un cambio de fase. Así que hacemos el calor de formación. Entonces, igual a los 100 mol. Recuerden que hay que tomar en la fila de acá de la tabla para el calor de formación. Bueno, pero esto ya lo vimos. Vamos a hacerlo un poquito más rápido. Son 100 mol por hora del dióxido de carbono, que es, voy a poner delta H del carbono, más los 200 mol por hora del delta H, o sea, del H de formación del agua, y menos los 100 mol por hora, no, eran, sí, 100 mol por hora del delta H de formación del metanol.
Si lo reemplazan aquí, nos da un valor de menos 57,6 megajoule por hora. Entonces aquí nuevamente vemos que el calor de deformación es muy alto. Está por orden de magnitud de megajoule. Y finalmente nos falta el calor sensible 2. Y aquí sí ya tenemos todos los compuestos que son oxígeno, dióxido de carbono y agua. Entonces, 525 mol por hora. Los CP. Entonces, ya calculamos nuestras fracciones. 42,9, 19,0 y 38,1. Este es el I del oxígeno, I del CO2 y del agua. Para lo final. Entonces anotamos. I del oxígeno por el CP del oxígeno más el I del CO2 por el CP del O2 más el I del agua por el CP del agua. Por el delta de temperatura que es T4 menos 298 Kelvin. Ya, y esto nos da un valor de 17.108,4 T por T4 menos 5.098.303,2. Entonces, sumamos todo nuestro QRX, que va a ser el QS1, más el Q de formación, más el QS2. Y esto nos da un valor de menos 62,8 megajoule por hora, más 17.108,4 por T4. Ya, y tenemos nuestra ecuación del Q en función de la temperatura 4, que es la que buscamos. Ahora, ¿qué hacemos para despejar temperatura 4? ¿Qué se le ocurriría? ¿Algo? No. Bueno, tenemos, esto es el Q asociado al quemador. Entonces, si planteamos un balance de energía al quemador, y tomamos los supuestos estacionarios, del trabajo, energía cinética y todas esas cosas, vamos a llegar que Q es igual a el flujo, a la sumatoria de flujos, por el delta H. Ya, pero como tenemos que el quemador es adiabático, que nos dice ¿dónde decía? Espérame, un quemador que utiliza, ahí dice que el combustible ingresa al quemador que ha sido aislado convenientemente. Por lo tanto, 0 va a ser igual a nuestra sumatoria de flujo por el delta H. Ya, bueno, aquí esto no, esto es por H sub I. Y aquí al reemplazarlo del balance de masa, que Q1 no es, es Q2 más Q3 es igual a Q4. Ya, pero aquí lo vamos a dejar con Qn por delta H, porque este Qn por delta H es lo que nosotros calculamos como el calor de reacción. Entonces, menos 62,8 megajoule por hora, más 17.108,4 T4,
va a ser igual a 0. Y T4 va a ser igual a 3.670 kilos. ¿Por qué lo dejé como un QN por delta H? Porque aquí cuando calculé el Q sensible 1, el Q de formación y el Q sensible 2, aquí ya incluí cada flujo. Entonces aquí solo lo dejé de esta forma expresado para dejarlo más acotado. Pero técnicamente esto es Q2 por H3 más Q3 por H3 menos Q4 por H4. Y todo este valor es igual al Q de reacción. Así que ahí calculamos la temperatura 4, que es 3670 Kelvin. Entonces, tenemos nuestra primera pregunta lista. Luego nos preguntan el calor recibido en el intercambiador de calor para la corriente de alimentación de metanol. Entonces aquí tenemos un intercambiador de calor. Bueno, tenemos el fluido de servicio, o sea, el fluido de interés, que es el metanol en este caso, y el fluido de servicio, el de la combustión, que viene por 6 y 7. Y nos preguntan por el calor recibido en el intercambiador, pero si fijan en la pregunta que viene, nos preguntan por la temperatura salida de los gases de la corriente 7. Entonces, claramente tenemos la incógnita, la corriente 7. Ya aún no tenemos la corriente 6, su temperatura. Pero si tenemos la temperatura 2 y la temperatura 1, entonces lo que hacemos en la 6.1.2 es aplicar el balance de energía al intercambiador, pero al metanol. Entonces, si aplicamos el balance de energía, nos va a dar que Q es igual a la sumatoria de I igual 1, hasta N de los flujos por H. ¿Ya? Y del balance, Q1 es igual a Q2, igual a QN. Entonces, Q sub I, Q sub I, H. Entonces, el Q va a ser igual a Q sub N por un H2 menos H1. Pero aquí, este H2 y este H2 menos H1, ya no es solo un delta de temperatura. Ahora tenemos un cambio de fase asociado. Porque si se acuerdan, pasaba de entrada líquido, pero salía vapor. Por lo tanto, vamos a tener un calor sensible desde 1 a 2 y un calor latente. ¿Ya? El calor sensible ya sabemos calcularlo, Cp de T. Ojo, aquí es el Cp del líquido del metanol. Estamos elevando su temperatura en el líquido, cuando aún está líquido. Entonces, de la temperatura normal a 25 Kelvin. ¿Ya? Y el Cp del líquido lo dan, que es 111,16, o sea, 66 días. Entonces, si reemplazan aquí, esto les da 4.455,2 Joule mol Kelvin. Y ahora, el calor latente. ¿Y cómo se calcula el calor latente? Por Riedel. ¿Y ahora la fórmula de Riedel? ¿O se acuerdan de la Sí. fórmula de Riedel? ¿Se acuerdan cómo es la fórmula? ¿No? Pero igual, aparte de Riedel, ¿vieron otro método para calcular el calor latente? Creo que el profe mezclaba como Riedel con Watson. Ah, ya. Sí, con Watt. Ya. Aquí vamos a Riedel. Ahí, ¿en qué caso uso cada cual?
O sea, ¿cuándo tengo que usar Riedel y cuándo tengo que usar Watson? Yo por lo menos no lo sé, como que solo anoté la fórmula. Ya. Vamos a anotar la fórmula primero. Que R por temperatura normal. Logaritmo de la presión crítica menos 1,013. Ahí. Ya, esta es la de Riedel. Y tiene ahí. No, a ver, espera, no, creo que tengo por acá la de Watson, que no me acuerdo cuál es. A ver. Creo que por acá la tenía. Por aquí. Aquí está. Y la de Watson es. Vamos a anotarla. Delta H2 LB. Delta H1 LB. 1 menos TR,2 dividido en 1 menos TR,1 y esto elevado a 0,38. Ya, TR,N son las propiedades reducidas, o sea, TR,I, mejor dicho. TR,I son las temperaturas reducidas y esas se calculan como T sub I partido en la temperatura crítica. ¿Cuándo yo uso cada cual? Riedel se usa cuando estamos en condiciones normales. ¿Y cuáles son las condiciones normales? Cuando estamos a presiones de 1 bar. ¿Ya? Porque esto te da un delta H normal. O sea, a condiciones normales. ¿Cuándo usamos el otro? Cuando no estamos en condiciones normales. Pero ¿cómo se utiliza esto? La correlación de Watson es un método de, se dice de escalonamiento, si no me equivoco, que era la palabra. ¿Qué es de escalonamiento? Porque si se fijan, tenemos un delta H2 dividido en delta H1. Entonces, por ejemplo, si ustedes tuvieran una presión de 3 bar, quieren calcular el delta HLB, que es el calor latente. Este es el delta H asociado a un cambio de fase. Lo quieren calcular a 3 bar. Entonces, el delta H2 va a ser su delta H a 3 bar, pero les va a faltar el de abajo. Entonces, aquí el delta H1 lo calculan con Riedel a 1 bar. Entonces, esto lo calculan a 1 bar, donde TR,1 va a ser a la temperatura normal. TR,N. ¿Ya? Y TR,2 es la temperatura a la que están buscando. O sea, en realidad esto es a la temperatura de ebullición del componente que están buscando. ¿Ya? Entonces calculan el delta H1 por Riedel y despejan delta H2. También podría darse en un caso que les den un delta H1 con su temperatura reducida y ustedes les pidan calcular el delta H, pero a otras condiciones. También pueden usar Watts. ¿Ya? Para esos dos casos se usa Watts. Si estamos a condiciones normales, usamos Riedel. Aquí estamos a condiciones normales porque estamos a la presión de 1 bar. Así que usamos esta ecuación de acá. Y como hay lo otro que tienen que saber, bueno, lo voy a escribir aquí. Ya que el delta H LB en R por la temperatura normal que la daban, que era 337,9 Kelvin, es igual a 1,092 por el logaritmo de la presión crítica. Esto así. De la presión crítica. Y si nos vamos al enunciado, nos dice que la temperatura y presión crítica del metanol son 512,6 Kelvin y 87,97 bar. Por lo tanto,
Aquí la presión crítica ustedes van a reemplazar el 87,97. Y aquí siempre se reemplaza en bar. ¿Ya? Tiene que ser en bar. Menos 1,013. Dividido en 0,93. Menos la temperatura reducida normal. Entonces la temperatura reducida normal va a ser la temperatura normal dividida en la temperatura crítica, que eran los 512,6. ¿Ya? Así que recuerden esto. Esta siempre va en bar. La temperatura en Kelvin, bueno, eso está condicionada del R. Que el R está, la vamos a dejar como 8,314 Joule mol Kelvin. Entonces, bueno, aquí el TN y el TC da lo mismo la unidad porque tienen que ser la misma unidad para que se simplifique. Pero la presión crítica siempre en bar. Entonces, si despejan aquí, el delta H al final les va a dar con las unidades que tenga el R acá. Y esto nos da un valor de 39.240,2 Joule mol. Y ahí está nuestro delta HLB. Entonces ahora nos vamos al H2 menos H1 y tenemos eso. Tenemos eso. Entonces, un segundo. Escribimos aquí. Va a ser el H2 menos H1. Va a ser igual a 4.455,2. Más el que acabamos de calcular, que es 39.402. No, aquí el 402. Es 240. Estoy cambiando los números. Joule mol. Entonces nuestro delta H da 43.695,4 Joule mol. Ahora nos falta calcular el Q, que era lo que nos pedían. Entonces vamos de esta ecuación de 1. Ahora ya tenemos H2 menos H1 lo tenemos. El flujo también lo tenemos, que eran 100 mol por hora. Entonces lo vamos a anotar aquí. 100 mol por hora por el delta H, que es 43.695. Entonces el Q nos da 4,3 megajoule por hora. ¿Ya? Igual tiene sentido el signo. Estamos en signo positivo. Estamos aumentando la temperatura. Y aparte estamos añadiendo la temperatura al fluido para que pase de líquido a vapor. Si estuviéramos en el caso contrario, de vapor a líquido, ahí hay que quitarle energía y el delta, o sea, el Q latente nos va a dar negativo. ¿Ya? Se calcula de la misma forma, solo que ahora en vez de delta HLB es delta HBL. Y con eso es ponerle un signo negativo. Pero es el mismo valor, solo que signo contrario. Entonces tenemos listo nuestra pregunta 2. Y nos falta la pregunta 3, que es la temperatura de salida de los gases de la corriente 7. Sería la corriente 7. Entonces, ya que calculamos el Q, que el calor recibido en el intercambiador de calor, así que ahora realizamos el balance de energía, pero para el fluido de servicio. Nos vamos aquí, balance de energía al intercambiador, pero ahora al fluido de servicio.
Y el balance nos da que Q es igual a Qn por un delta H. El Q lo tenemos porque era de la ecuación anterior que nos da 4,3, entonces ahora lo dejamos con un signo negativo. El flujo, ese es el problema. Y también no sabemos la temperatura 6. Si vamos aquí, nos dicen el 70% de la corriente de producto de la reacción 4 es utilizada para calentar el combustible. Entonces, 40%, o sea, el 70% de 4 va a ir para 6. Y como aquí estamos en un punto de separación, implica que T4 es igual a T5 y es igual a T6. Y como ya tenemos T4, que lo calculamos en la primera pregunta, tenemos lo que es T6. Entonces, estamos listos. Solo nos falta calcular. Entonces esto va a ser igual a 0,7 por el flujo total de 4, que era 525. Por el CP. Tenemos era 0,42,9%, que era la fracción de O2, por el CP de O2, más el I del CO2, por el CP del CO2, más el I del agua, por el CP del agua. Por el delta de temperatura, que es T7, menos T6, que era la temperatura que calculamos al principio, que eran 3.670 kilos. Y esto, es... Aquí, cuando lo calculé, se me pasó un número. Denme un segundo a calcular. $125 por 0,2. Ya da 3.310. Ahí sí, que se me haya pasado un número cuando lo calculé. 3.310,9 Kelvin. Y eso es nuestra temperatura de salida. Y tiene sentido que sea menor porque el flujo, como el diagrama, el flujo 1 a 2 aumentaba la temperatura. Entonces, si está aumentando, está recibiendo energía del fluido de servicio. Por lo tanto, el fluido del servicio tiene que disminuir su energía, en otras palabras, disminuir su temperatura. Y ahí tenemos nuestra pregunta 3. Listo. ¿Quedó alguna duda con respecto a lo que es calor latente? ¿O calor de reacción? ¿O calor sensible? Todo bien por mi parte. Ya. Estaríamos entonces hoy día igual la cantidad de ahí era más corta.